Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha hecho en nuestras vidas. Así que en esta mañana venimos con este tema en el capítulo 7, donde dice pues que muchas veces hacemos lo que no queremos. O sea, lo que no quiero hago y termino haciendo lo que no quiero. Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora de aprender respecto al capítulo 7 de Romanos, del versículo 15 en adelante, aunque vamos a leerlo desde el 14 para poder entender o querer aprender, más bien dicho, de lo que la palabra nos enseña, ya que muchos podemos tener quizás alguna interpretación quizás un tanto equivocada, porque al ver todo lo que Pablo está escribiendo o nos escribe o quiere enseñarnos en esta palabra, quizás muchos podríamos pensar de que Pablo, ya siendo cristiano, él siguió cometiendo pecado, haciendo el pecado, sirviendo al pecado, y eso es lo que vamos a tratar ahora de aprender en lo que Romanos capítulo 7, y como dije, vamos a leer del 14 hasta el 25. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice en el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra en la ley de Dios. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Ahora dice en el lenguaje actual: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero, aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero hago lo que no quiero hacer. En realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Que el Señor, Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta hora, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por la nueva oportunidad que tenemos, Señor, para estar delante de tu presencia, y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú el que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, en todo mi ser, Señor, para poder dar una explicación, Señor, de lo que es esta palabra. Y así, Padre, que todos aquellos pues que tú quieras que aprendamos de esto, lo vamos a hacer, sabiendo, Señor, que tú siempre estás con nosotros, dirigiendo nuestras mentes, nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo, y que ahora que ya te hemos conocido como Salvador personal, te hemos confesado con nuestras bocas, te hemos recibido en nuestro corazón, pues ya no es posible que sigamos sirviendo al pecado, porque tú, Señor, los clavaste en la cruz del Calvario, donde tú moriste, donde tú fuiste crucificado,
donde tú, Señor, derramaste tu sangre, y con esa sangre que nos has comprado y también nos has hecho libre. En el nombre de Jesús también te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, Señor, en nuestro país, como también por cada una de las familias que representamos y habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, El Salvador, y que también, Señor, estamos en el extranjero. Gracias te doy, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de poder comprender lo que esta palabra en realidad nos está diciendo, porque aún Pedro en una de sus cartas decía, ¿verdad?, que eran difíciles de poder entender los escritos de Pablo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que este capítulo 7, pues hay muchas interrogantes, si es para hacer crecer nosotros espiritualmente, si es para poder arrepentirnos y todo lo demás. O sea, si encontramos esas palabras dentro, a eso me refiero, que si estamos encontrando el papel fundamental del Espíritu Santo en nuestras vidas, si estamos viendo en este capítulo si el Señor quiere que crezcamos espiritualmente, o que de quién o para quién está hablando Pablo. Eso es lo que quiere el Señor que aprendamos de este capítulo. Por eso no debemos de perder de vista que Pablo, cuando inició su ministerio, él se dirigió a los judíos. Él fue primeramente a ellos a llevarles el mensaje de salvación. Y otra cosa, sabemos que también él en su corazón anhelaba que todos los judíos, que todos sus compatriotas, que todos sus paisanos, pues reconocieran de que el único Salvador era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo, vamos a decirlo así, que desde el 7 hasta el 25, Pablo le está hablando a quienes, a los judíos, y les está hablando de qué. Les está hablando especialmente o particularmente entre lo que hacía el antiguo pacto y lo que hace el nuevo pacto. O sea, el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la ley de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que la nueva ley, que la vieja ley siempre mantuvo esclavizados a todos aquellos, incluyendo pues a la nación. Muchos de los israelitas en ese momento estaban totalmente perdidos, porque nos damos cuenta que la ley no tiene capacidad para que en ese momento a los judíos o a los que obedecían la ley, pues inclusive hoy a los ortodoxos, que la ley tiene capacidad para poder perdonarlos, para poder regenerarlos. La ley no tiene poder para santificarnos como lo tiene el nuevo pacto, la nueva ley. Entonces, queriendo dar esta aclaración, entonces podemos entender de que Pablo aquí está hablando a los judíos y él mismo se pone de ejemplo como un judío cuando él vivió en la ley, cuando él vivía por la ley. Y recordemos que Pablo pues fue un hombre que la ley mosaica se la podía se la conocía como conocer la palma de su mano. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, entonces nos damos cuenta que Pablo en verdad no es que él esté diciendo, cuando dice yo estoy, en el 14 decía, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, aquí en otra traducción, en la K2 dice, pues sabemos que la Torah, o sea la ley, es del Ruach o del Espíritu, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza. O sea, a la vieja naturaleza. Sabemos que en el capítulo 7 viene hablando de la vieja naturaleza que recibimos de Adán. Entonces ahora dice, a la vieja naturaleza, estoy ligado a la vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Recordemos que la ley pues
tiene muchos mandamientos en donde dice no matarás, no hurtarás, no robarás, no codiciarás, y eso es lo que estábamos viendo en este capítulo que dice no codiciarás. Entonces, el no es como cuando nosotros a nuestros hijos, ¿verdad?, les decimos, mire hijo, usted no tiene que fumar, usted no tiene que tomar, usted no tiene que mentir, usted no tiene que parrandear, usted no tiene que andar adulterando, fornicando. Bueno, tantos no le decimos al hijo que eso es lo que termina haciendo. Entonces ahora podríamos entender que los no que la Biblia nos enseña a través de la ley, de la Torá de Moisés, entonces nos damos cuenta que eso es lo que se ha terminado haciendo. Por eso él se siente esclavo a la ley, esclavo al pecado, esclavo. ¿Por qué? Porque así como cuando una persona lo compraba otra persona para su servicio, entonces él estaba pues su manera de pensar, su manera de actuar era solamente en obediencia a la persona que lo había comprado. Entonces, la ley, el antiguo pacto, también ha tenido al hombre vendido al pecado, porque repito, los no es lo que el hombre muchas veces termina haciendo. Entonces, por eso es que comienza en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, que él está diciendo desde el 14 y el 15, la última parte dice que en el 16, en la última parte dice que la ley es buena, y que en el 14 está diciendo que la ley es espiritual. ¿Por qué es buena y por qué es espiritual? Porque todos sabemos que la ley viene de Dios, viene de nuestro Padre. O sea, Moisés recibió las tablas de la ley allá en el monte Sinaí. Las primeras las quebró, las primeras las escribe nuestro Padre Celestial con su dedo, escribe la ley, y las segundas dos tablas pues las escribe Moisés con su dedo, porque así se lo dijo el Señor, por haber quebrado las primeras. Entonces, todos sabemos y en verdad lo reconocemos, porque la palabra lo enseña, que si la ley es dada por Dios, entonces es espiritual y es buena, porque la ley, el Señor lo que quería era darle las normas a todo su pueblo para que pudiera vivir en lo social, en lo espiritual, en lo moral, como nación, cómo debería de ser su comportamiento, como cuando en una familia el padre siempre está inculcando a su hijo, usted tiene que ser buena persona, usted tiene que ser aquí, o sea, los buenos consejos que el padre pueda dar. Entonces eso es lo que está pasando aquí, que cuando Pablo siente que en su corazón, en su vida, él está demostrando o explicando qué era lo que le esperaba al hombre en el antiguo pacto, qué era lo que le esperaba, más bien dicho, al pueblo de Israel, al pueblo judío, viviendo solamente bajo la ley. Entonces, porque la ley no puede traer salvación, la ley no puede traer santificación, la ley no puede traer, digamos, la regeneración. La ley no nos puede dar eso. Y es por eso que ahora, por decirlo así, es un dime que te diré, o sea, es un pleito eterno entre los que practicamos el Evangelio y los que practican la ley. Los que obedecen un día, o sea, como el pueblo de Israel, ahora el pueblo de Israel recibió la orden de nuestro Padre Celestial para que ellos pudieran observar la ley todo el tiempo y donde quiera que vivieran, donde quiera que estaban, porque como el pueblo de Israel fue esparcido, entonces ellos allá, donde quiera que se encontraban, estaban observando, porque era un mandamiento de parte de nuestro Padre Celestial para ellos, no así para la iglesia, no así para los gentiles, porque nosotros en verdad nunca hemos vivido bajo la dirección de la ley, es más, ni siquiera la entendemos. Por eso es que, por esa razón, como nunca estuvimos bajo la dirección de la ley, aunque podríamos decirlo, ¿verdad?, que en el mundo usted y yo nunca hicimos nada bueno. O sea, si hacíamos una buena, hacíamos 1000 que no eran buenas. Entonces nos damos cuenta que así como antes de venir a Cristo nosotros vivíamos con nuestra propia ideología, con nuestra propia mentalidad, con nuestra propia
manera de ser, o sea, no nos importaba si hacíamos bien o hacíamos mal, o incluso estábamos más inclinados solo para hacer el mal y no el bien. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo, pues, de que la ley, o sea, el antiguo pacto era bueno, porque era de Dios, era espiritual, pero como el pueblo de Israel lo abandonó, como el pueblo de Israel se entregó completamente a sus propias pasiones, a sus propios deseos, y dejó de observar la ley. Entonces, por eso el Señor, allá en Ezequiel 36, del versículo 26 y 27, dice que les pondrá, primero dice que o sea, los israelitas, pues, ayer como hoy, la mayoría viven bajo la ley. Por tanto, estaban viviendo bajo pecado. Hoy no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que en este capítulo que dice que les dará un corazón nuevo y que pondrá el Espíritu para que anduvieren en obediencia a sus mandatos. Entonces, en Ezequiel 36, 26 al 27 les está diciendo que pondrá un nuevo corazón, que hará un nuevo pacto con ellos, que hará una nueva enseñanza, o sea, no una nueva enseñanza, sino que el pacto antiguo, la ley, iba a quedar la vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, y que les pondrá, dice, y que pondrá su espíritu, o sea, pondrá el Espíritu de Dios para que anduvieran en obediencia de sus mandamientos. Y en Jeremías también 31, del versículo 34, también dice que en donde hará un nuevo pacto con ellos, con Israel. Y ellos, pues, por haber invalidado el viejo pacto. Entonces, recordemos que así como en el Antiguo Testamento, durante el pacto de la ley, directamente el Espíritu Santo no moraba en el hombre, no moró en ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de David cuando le dice al Señor en el Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, en el versículo 11 del Salmo 51, David le está diciendo al Señor que no quitara su espíritu. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que el Espíritu Santo en aquel entonces, así como cuando Sansón, porque en Sansón dice, ¿verdad?, cuando venía el Espíritu Santo sobre él, pues él hacía retroceder a sus enemigos, él los destruía, pero cuando el Espíritu de Dios lo abandonaba, seguía siendo un hombre común y corriente. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nunca estuvo directamente dentro del hombre, en este caso de los judíos, del pueblo de Israel. No estuvo en sus corazones, sino que hasta hoy en día es que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, porque ahora que estamos viviendo bajo el nuevo pacto, bajo la nueva dirección, bajo la vida espiritual, es que ahora el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo sellará nuestros corazones y estará con nosotros hasta el fin del mundo, porque así lo dijo Jesús: estaré con ustedes hasta el fin de los siglos, o sea, hasta que muramos. O si estuviéramos en su defecto en el momento en que el Señor venga y comience a reinar durante los 1000 años, entonces el Espíritu Santo, pues el día que muramos, pues ese día el Espíritu Santo con nuestro espíritu y nuestra alma salen al cielo. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo nos acompaña en donde quiera que vayamos. Entonces, esta es la gran diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, por eso cuando Pablo dice, ¿verdad?, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, en el 17. Entonces, dice en la lengua tal, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y en esta otra versión dice, en la Kadosh,
17 dice, de manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Vuelvo a repetir, todo esto podría ser una manera quizás por eso decía que a veces le podríamos dar una mala interpretación, una mala dirección, porque cualquiera que dijera que al leer esto, pues a simple vista podría decir que Pablo, aún siendo cristiano, era un gran pecador, que Pablo, al haber recibido al Señor, al haberle reconocido como su Salvador personal, cuando allá fue bautizado, estaba diciendo que había muerto al pecado y que volvía a una nueva vida. Entonces cualquiera puede decir, bueno, si Pablo pecó, si Pablo no dejó de hacerlo porque su vieja naturaleza era el pecado, o sea, la ley adámica, entonces cualquiera que esté viviendo su vida hoy en una situación pues parecida podría decir, bueno, si pecó Pablo, ¿por qué no voy a pecar yo? Como muchas veces una congregación o algunos hermanos de alguna congregación o de algún lugar donde se congregan y ven que algún líder, algún servidor, o ven que alguna persona está actuando no de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Bueno, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con el aspecto, pues el mayor de los problemas que nosotros tenemos es los deseos carnales que hay en nuestro interior. Entonces, a esos deseos carnales y a la tentación es donde la mayoría siempre fallamos. Entonces, cualquiera que nos vea hacer una situación de esa, digamos, que no estamos obedeciendo la palabra, pues lo primero que dicen, bueno, si mi líder, si el servidor, si el que predica está viviendo en pecado, ¿y yo por qué no lo puedo hacer? Porque en verdad eso es lo que uno llega a pensar en su mente y en su corazón al ver que, como dice, bueno, pero ¿por qué no actúa el Señor? ¿Por qué no hace algo el Señor para poder corregir la vida de esta persona? Sino que esta persona está viviendo como mejor le parece, o sea, anulando o ignorando la palabra. Y viene en nuestra mente, ¿verdad? Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿será que al Señor así le gusta que vivamos? ¿Será que al Señor le gusta que pequemos? ¿Será que al Señor le gusta que nosotros estemos viviendo una vida como en el mundo? Y lo podríamos hacer de esa manera, o pensar, o hacer, por ver lo que dice esta palabra. Por eso decía, es bien importante que nosotros en realidad le pidamos al Señor que nos ayude pues a poder entender esta palabra, a poder resolver el problema o el juego de palabras que hay aquí. Aunque, como digo, en el lenguaje actual pues algo claro el Señor nos dice, bueno, en esta palabra pues está un poco más entendible, porque voy a leerles desde el 15 cuando dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. O sea, en el 14 vemos que la ley es espiritual, y aquí en el 16 el mismo Pablo está diciendo que la ley es buena. Así, en el 17, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Entonces, si la ley me dice que no tengo que hacer, y es lo que termino haciendo, entonces la ley en realidad lo único que me está dando a conocer es lo que no debo de hacer. Pero en mi naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza carnal, no está el obedecer, sino el desobedecer. Por eso Pablo aquí se está poniendo primero, vamos a decirlo que desde el 7 hasta el 14, pues Pablo directamente estaba hablando de una persona que vivía en la ley en el antiguo tiempo, en el antiguo momento, en la ley mosaica, pero que ahora, viviendo bajo la ley del Espíritu Santo, bajo la gracia, entonces ya nuestras vidas son diferentes. Ya nuestras vidas no son para que nos rindamos a los pies, porque si nosotros fuimos esclavizados por el pecado, por la ley del pecado, sabemos que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario para libertarnos, para darnos esa libertad que nosotros, pues como hombres o como seres humanos, necesitábamos, ser libres
del pecado, para ya no seguir en nuestras viejas naturalezas, para ya no seguir en nuestra vieja manera de ser, sino ahora siguiendo la nueva dirección que nos da la palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, y en el 18 dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, mas, pues, aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. O sea, la ley jamás nos iba a ayudar para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestra manera de ser, para ser espirituales, porque lamentablemente aquí nos damos cuenta que en esta porción que estamos tomando del 7 al 25, aquí no aparece una vida espiritual, sino que aparece una vida carnal. Entonces, y como aparece la vida carnal, entonces quiere decir que sí estamos hablando de lo que es la ley, la Torá, del antiguo pacto. De eso estamos hablando aquí. Por eso en esta otra Biblia, la Kadosh dice, pues yo sé que nada bueno habita en mí. Esto es dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. O sea, en la ley, lamentablemente, nada bueno se podía hacer como para llegar a la salvación, como para poder ser espiritual, como para poder decir, bueno, yo si obedezco a la ley, toda la ley, pues voy a ser salvo. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que nosotros no podemos cumplir todos, bueno, los 10 mandamientos, no los podemos obedecer ni cumplir. ¿Por qué? Porque siempre hay en nuestra mente que se opone a algo, y a veces, aunque uno no quiera, de repente está quebrantando un mandamiento. Y al quebrantar un mandamiento, dice el Señor que hemos quebrantado ¿qué? Toda la ley. Entonces, por esa razón, vuelvo a repetir, es que mediante la ley, usted y yo no podemos alcanzar esa santificación tan anhelada que quisiéramos hacer, porque eso lo encontramos que solamente a través de la dirección del Espíritu Santo, después de la muerte, después de que Cristo vino a este mundo, después de que Él hizo su ministerio, llegó a la cruz del Calvario. Entonces, cuando lo aceptamos, cuando lo reconocemos, cuando inclinamos nuestras vidas hacia Él para que nuestros corazones estén pues bajo su dirección, es cuando el hombre puede cambiar, es cuando el hombre puede ser diferente. Pero mientras tanto, en su vieja naturaleza pecaminosa, el hombre pues no puede hacer absolutamente nada. O sea, refiriéndome a la vieja naturaleza del antiguo pacto. Ahora, dice en el 19, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero, en el 20 dice, pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Por eso dice aquí en esta otra Biblia Kadosh, del 19 y 20, porque no hago lo bien que quiero, en vez del mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, lo que el verdadero Dios no quiere. Ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Otra vez, repito, estamos hablando, Pablo está haciendo una comparación, y por eso él se pone como judío que era, o que es, o que sigue siendo, porque Pablo era un judío. Por eso fue cuestionado por los romanos, porque le dijeron, alguien de los romanos le dijo, tanto he pagado yo, tanto dinero pagué para comprar la ciudadanía romana, y tú, siendo una persona, bueno, porque como él nació aquí, bueno, se me olvida el lugar donde él nació, entonces Pablo le dice, yo soy romano de nacimiento, y también decía, soy romano y también soy judío. O sea, en otras palabras, podemos decir que Pablo tenía que doble nacionalidad, ¿verdad? O sea, así como ahora en día una persona se va de El Salvador para un país y quiere tener también la ciudadanía, entonces él es ciudadano del país donde ahora habita, pero también es ciudadano del país donde él nació. Entonces así es el ejemplo que Pablo le dio a esa persona, y por eso dice,
Por eso es que estamos hablando cuando dice, pues, porque porque no hago el bien que quiero en vez el mal que no quiero, esto es lo que hago. Pero si estoy haciendo, en el 20 dice, pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. En otras palabras, como dice en la lenguaje tal, pero si yo hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. O sea, la naturaleza pecaminosa que está dentro del hombre. Y esa naturaleza en realidad aún habita hoy en día en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que un poco nos descuidamos y le damos oportunidad a la tentación, le damos oportunidad a hacer lo malo. Entonces nos damos cuenta que en nuestro interior muchas veces, si no estamos bien parados en la roca inconmovible que es Cristo, vamos a seguir cometiendo errores que cometimos en el pasado. Por eso ahora Pablo, y ya vamos a encontrar el versículo donde Pablo dice que bendito sea el Señor, que nos ha libertado. Porque si nosotros creyéramos que Pablo como cristiano es el que está cometiendo estos errores, entonces podrían, bueno, me voy a adelantar, en el capítulo 8 dice, en el versículo 1, un versículo que todos lo conocemos, y es más, todos le damos honra y gloria al Señor y decimos, ya ven, ya no soy condenado porque yo ya soy cristiano, pero en verdad dicen que son cristianos, pero están practicando lo que la palabra esta anterior dice. Por eso aquí tenemos que llegar a un entendimiento, que la ley no nos podía salvar, la ley no nos puede justificar, que la ley no nos puede regenerar. Pero cuando la ley de Cristo, el Evangelio, cuando Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, y vino el nuevo pacto y que vivimos por gracia, ahora dice en el 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí está la respuesta para que nosotros digamos o pensemos de que Pablo estuvo cometiendo el pecado, sino que lo que estaba haciendo, como decía anteriormente, del 7 al 14, pues está hablando que la ley no puede hacer nada en contra del pecado, porque la ley es la que enseña el pecado. Y del 15 en adelante, Pablo se está poniendo de ejemplo como judío, o sea, les está explicando, recordemos, vuelvo a repetirlo, Pablo le estaba hablando a los judíos, fue a quienes primero él quiso hablarles. Si no, veamos desde en el libro de los Hechos cuando comienza su ministerio, que él fue a todos los pueblos o ciudades pegadas a lo que es el mar Mediterráneo, por la parte donde él vivía, donde él nació. Entonces él fue y llevó el mensaje del Evangelio y fue rechazado por los mismos hermanos, por los mismos compatriotas, por los mismos israelitas. El Evangelio fue rechazado y entonces el Señor le dice, ¿verdad?, que tiene que irse ahora a quienes, a otro pueblo, y ese pueblo éramos nosotros, los gentiles. Por eso es que el Evangelio viene a nosotros, lo conocemos y ahora tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en todo lugar, pues cualquiera puede tener una Biblia. Entonces, mientras que los judíos rechazaron, entonces él se volvió a los gentiles y es ahí donde comienza. Pero aquí específicamente él se está poniendo como un judío, de que qué resultado le tuvo haber vivido en la ley, qué resultado fue en él, qué es lo que pudo haber hecho. Porque como dice, por eso dice en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y en el 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en su corazón, recordemos que Pablo también se deleitaba en la ley. Aunque él porque Pablo era un fariseo, fue circuncidado al 8º día, fue perseguidor de la iglesia, porque él creía que vivir dentro de la ley
era lo mejor, porque eso era lo que él había aprendido. Pero cuando él se da cuenta, por eso dice, pero dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, que la ley, la Torah, el antiguo pacto, está en él, porque en eso él se crió, en eso él fue instruido, en eso él fue enseñado a los pies de Gamaliel, pero bajo una dirección no espiritual, sino bajo una dirección carnal. Porque la verdad, todos aquellos que practican una religión, y especialmente los que quieren vivir bajo la ley, lo están haciendo bajo una dirección carnal, no espiritual. Entonces eso es lo que Pablo dice, que hallo esta ley, dice, que el mal está en mí. ¿Por qué? Porque la ley no es espiritual, más bien es un conocimiento carnal. Ahora dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en su corazón él se deleitaba en la ley de Dios, en la palabra de Dios, pero en su mente y en su corazón o en su carne, los deseos pecaminosos. O sea, aquí estamos hablando de la nueva naturaleza y de la vieja naturaleza. Ahora dice el 23, en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? Se nos ha enseñado, según la historia, de que cuando él dice, ¿quién me librará, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se nos han enseñado dos cosas. Uno, que era cuando una persona asesinaba a otra y lo hacían cargar, se lo amarraban en la espalda con cadenas y lo hacían cargar 3 días hasta que el cuerpo estaba putrefacto. Pero también aquí vamos a ver lo que dice en estas otras Biblias, en el lenguaje actual, como lo dice también el Akadosh, dice en el versículo 24, dice, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra ley, otra Torah, diferente, en una batalla con la Torah en mi mente, y o sea, con la ley, hace prisionero la Torah, y me hace prisionero de la Torah, o sea, de la ley del antiguo pacto, el pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Y en el 24 dice, ¿qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Y aquí dice, en la otra dice, bueno, del 23 al 25 dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y luego dice en el 24, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Cuando decía que ¿quién me puede librar de este miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a lo que dije anteriormente, que la persona que asesinaba a otro, pues le quitaba la vida, se lo ponían en la espalda, según la ley romana, se lo ponían en la espalda y ahí tenía que andarlo durante 3 días, ese era el castigo. Pero también la mejor interpretación que le podemos dar es lo que dicen aquí en estos versículos. ¿Quién me librará de este cuerpo? Pobre de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Recordemos que el pecado no separa de Dios. Entonces aquí vemos la ley, el antiguo pacto, y vemos el nuevo pacto. Porque en el versículo 25 dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Por eso leía el 8.1 de Romanos, que para aquellos que hemos sido librados del pecado, para aquellos que hemos muerto, nos confesamos que Jesús es nuestro Salvador y que nos bautizamos y estábamos declarando que habíamos muerto a la antigua vida, o a la antigua vida pecaminosa, a la antigua vida de la carne. Entonces, ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
O sea, lo que dice, o sea, claramente podemos ver en el capítulo 7, especialmente bueno, todo el capítulo, ¿verdad? Pero si nosotros lo examinamos del versículo 7 hasta el 25, está hablando del viejo pacto. O sea, hablando de la vieja naturaleza, hablando de la ley que Dios dio a su pueblo, pero que el pueblo no la obedeció, pero el pueblo, en vez de buscar la salvación, estaba caminando directamente a condenación. Entonces, por eso, aún hoy en día, los que están viviendo de acuerdo a la ley no están bajo el pacto nuevo que ha dado, porque este versículo del 8.1, bueno, aquí tenemos la gran respuesta. Entonces, en el 8, pues, vamos a comprender cuando comencemos a estudiarlo, de que ahí estamos hablando del nuevo pacto, y que el capítulo 7 nos está hablando del antiguo pacto, y que Pablo le habla a los judíos, como también le habla a los se pone de ejemplo cuál fue el resultado. Prácticamente se está poniendo de ejemplo cuál fue el resultado de que él viviera, de que él aprendiera, de que él caminara bajo la dirección de la ley. Pues no había ninguna esperanza. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, pero cuando nosotros permitimos que el Señor nos dé la libertad, porque Él murió en la cruz del Calvario para liberarnos. Entonces, cuando nosotros reconocemos su sacrificio, reconocemos que con su sangre Él nos lava, nos compra, nos regenera, entonces nos damos cuenta que hemos muerto a la ley del pecado, hemos muerto a la ley. O sea, ya no vivimos bajo esa dirección, porque ahora los deseos en la mente, en el corazón, en nuestra vida, tienen que ser completamente diferentes. Entonces, bajo esa situación nos damos cuenta que cuando venimos a los pies de Cristo, ahora somos nuevas criaturas. Así que espero, mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos aprender algo al respecto, porque si Pablo hubiera sido quien que siendo él un pecador, pues, siendo él un cristiano, estaba pecando, entonces cuando leemos Gálatas del 1 al 6, leemos de 3 al 1 al 5, encontramos el 4.25 y el 5.1, encontramos, ¿verdad?, que al leer estos versículos podemos encontrar un contraste entre el capítulo 7 y lo que Pablo escribe, porque Pablo pues prácticamente está hablando en estos versículos lo que hace la palabra a través del poder del Espíritu Santo, mientras que allá en Romanos, en el capítulo 7 que hemos tratado de concluir hoy en esta mañana, nos damos cuenta que el hombre no tiene ninguna oportunidad de vida eterna ni de salvación si quiere vivir de acuerdo a lo que la ley de Dios, a lo que la ley mosaica quiere que se viva, que así se observa la ley mosaica, que así se observa el antiguo pacto. Nos damos cuenta que nada bueno vamos a encontrar, porque el hombre, por su naturaleza pecaminosa, nunca puede hacer las cosas como el Señor quiere que se hagan, porque estamos de verdad derrotados ante la ley. Así que, mis queridos hermanos, por favor, si usted pues quiere ponerse, bueno, usted, porque cualquiera que pueda escuchar lo que yo acabo de hacer en este capítulo, pues es objeto de crítica, es objeto de señalamiento, porque dicen, no, eso no es cierto, aquí está diciendo otra cosa. Claro, es que una cosa es ver la palabra literalmente y otra cosa es ver la palabra en su carácter, buscando siempre la interpretación siempre bíblica, buscando lo que la ley nos enseña y de lo que la ley hace y lo que no puede hacer, mientras que en la gracia, en el poder del Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, porque recordemos que Cristo fue el que cumplió toda la ley, no así el hombre. Por esa razón, pues ahora en Romanos 7 encontramos esto que estamos leyendo, que hemos terminado de leer, porque a la verdad nosotros tenemos que darle honra y gloria a nuestros Padre Celestial, porque dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios?
le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Entonces debemos de darle gracias a nuestro Padre Celestial, debemos de agradecerle a nuestro Señor Jesucristo que vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros, para que muriéramos al pecado, para que muriéramos a la ley, para que muriéramos a todos nuestros malos deseos y que ahora vivamos en una manera espiritual, sirviéndole, obedeciendo su mandamiento, porque es la única alternativa que tenemos para poder estar con Él allá en el cielo en aquel día. Porque solo en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, nos has guardado y nos has librado de todos hechos del enemigo. Te suplico ahora, Padre, que puedas tomar el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades también, Señor, y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos que ahora te claman por alguna enfermedad, por algún problema interno o externo en su cuerpo, Señor, que seas tú, por favor, obrando en su salud y ayudándole también a recuperarse, Señor, para que te siga dando honra y gloria, para que siempre pueda estar, Señor, en su mente y en su corazón el poder obedecer tu palabra. Así, Señor, que desde ya pues nos depositamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, dirigiéndonos en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, en donde quiera que vayamos, Señor, esperamos que tú nos acompañes. Así también, Padre, te ruego en esta hora por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por nuestras autoridades, y también, Señor, por aquellos familiares que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, Padre, puedan abrir su corazón y confesar con su boca que tú eres su único Salvador personal, repitiendo, Señor, esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación, y que Él pronto estará por venir. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.